Hoy vamos a estar iniciando el capítulo 8 y vamos a trabajar los 8 primeros versículos. Vamos a trabajar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y voy a empezar por esa parte anterior que dice: y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. Y recuerden que está hablando de Esteban, del martirio de Esteban. Dice: y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Señor, hemos cantado a tu nombre, hemos cantado el evangelio, hemos cantado de tus obras, hemos celebrado la llegada de más hermanos a nuestra iglesia local, hemos orado, hemos recordado tu fidelidad, tu bondad y tu misericordia, pero ahora también queremos que hables a nuestros corazones. Queremos disponer nuestro corazón para que hables a nuestras vidas. Queremos abrir de par en par nuestro corazón para que no se resista a tu voz, para que podamos, Señor, simplemente aceptar este mensaje como lo que es, palabra de Dios y no de hombres. Permíteme ser un mensajero fiel. Ayúdame, Señor, a centrarme en tu palabra, a no decir, Señor, lo que yo quiero decir, sino decir lo que está escrito. Porque tu iglesia necesita tu palabra y no la mía. Y también, Señor, ayúdame a predicarlo, Señor, bajo el poder de tu Santo Espíritu. Hacerlo con autoridad que no es mía, con autoridad que es tuya, con el poder que no viene de mí, con el poder que viene de ti, para que así obre tanto en tu iglesia como en aquellos que no te conocen. Pero, Señor, que hoy tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, que hables a nuestra vida y edifiques a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros habíamos recientemente terminado con el martirio de Esteban, con esa frase que decía que Saulo, un personaje que aparecía ahora ahí, estaba completamente de acuerdo con lo que había sucedido. Saulo estaba de acuerdo con que aquel hombre fuese apedreado. Saulo estaba de acuerdo con que ese hombre era un enemigo de la fe verdadera, que para ellos era su judaísmo tradicional. Saulo estaba de acuerdo en que ese hombre fuera acusado con mentiras, tachado de blasfemo y llevado al suelo de rodillas hasta morir completamente apedreado. Saulo estaba de acuerdo. Eso es lo último que hemos visto. Hemos visto un hermano morir por la fe. Y quiero que entiendan esto. No estamos hablando de gente desconocida, porque si hubiera pasado con alguno de esta sala, lo sufriríamos más. Y por eso no debemos dejar de considerar lo que es. La muerte de Esteban es la muerte de un hermano. De un hermano. Sí, murió hace mucho tiempo, pero es un hermano.
Es un hermano que dio su vida por Cristo. Es un hermano de buen testimonio, un hermano que estaba entre los 7, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Un hermano que no escondió su fe, un hermano que la llevó en alto, un hermano que señaló y mostró que Cristo era su Señor y que fuera de Cristo no había salvación. Y por causa de su firmeza, por causa de llamar incluso a esos judíos al arrepentimiento, por causa de ello, fue apedreado, fue lapidado hasta la muerte. Eso es lo que dejamos allá apartado la semana anterior. Y quiero iniciar el mensaje de esta semana con una frase del autor G.K. Bale que dice: la luz y la oscuridad no pueden coexistir en paz. Por lo tanto, una iglesia que testifica será una iglesia perseguida. Hermano, esa es una verdad con fundamento bíblico. El propio Señor lo deja claro en la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Incluso entendemos el concepto de yugo desigual también mencionado por el apóstol Pablo en una de sus cartas, diciendo que comunión tienen la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión tienen Dios y Belial? Ninguna, no hay comunión. Uno de los motivos por los cuales los evangelios describen la muerte de nuestro Señor Jesús es que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. Así que tenemos la posibilidad de hacer caso a esta nueva iglesia moderna que en muchos lugares está fabricando un nuevo modelo de iglesia donde se puede tener una amistad con el mundo. Un nuevo modelo de iglesia donde la iglesia puede caer en simpatía con el mundo. Un nuevo modelo de iglesia que parece que nos recuerda que incluso nuestro Señor dice en su palabra que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Puede la iglesia llevarse bien con el mundo, hermanos? La respuesta es sí. Poder puede, siempre y cuando no denunciemos el pecado, siempre y cuando suavicemos el evangelio, siempre y cuando no llamemos pecado a lo que ellos abrazan. Una iglesia puede ser amiga del mundo cuando dejemos de hablar de cosas como esta. La homosexualidad es pecado y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se puede ser verdaderamente cristiano y gay. ¿Amén? Ok, no tengamos temor, a no ser que nos preocupen las piedras. Abortar es un asesinato, es un crimen en cualquier tiempo y fase del embarazo. Y quien comete tal acto es un pecado que rompe uno de los principales mandatos de Dios, que es no matarás. Y nada, absolutamente nada, hace posible el justificar, eliminar la vida en el vientre de un ser humano en formación. El aborto es pecado. Amén, iglesia. Hacer trampas fiscales, robar al Estado, aprovecharse de ayudas mientras trabajo en B y así me ayudan con alquiler, con el colegio de los niños, me dan comida en Cáritas, es mentir y robar. Y los que practican tales cosas, aunque vayan los domingos al culto, no son cristianos. Amén. Amén. Si sigo con la lista, vamos a empezar a escuchar en internet. Es duro, ¿verdad? Igual lo han escuchado ya. Es muy duro. Son legalistas. Son muy religiosos. Ahí no se habla del amor. Sí se habla del amor.
pero del amor bíblico, del amor de Dios, el amor de un Dios santo que odia el pecado. No de un amor ficticio, no de un amor antibíblico. Y te digo más, no habría amor en mí si, sabiendo que los que practican esas cosas no son salvos, lo consiento mientras veo sus almas yendo hacia el infierno. No habría amor en mí. Esteban, los cristianos a lo largo de la historia y nosotros tenemos que tomar la decisión si el amor por las almas que se pierden es mayor al miedo de que se enfaden con nosotros. ¿Estamos dispuestos a ser aborrecidos por amor a sus almas? ¿O preferimos la tranquilidad con el mundo y con los que están mal solamente para estar en paz y tranquilos, independientemente que la Biblia nos enseña que no están caminando en una buena dirección? A lo largo de la historia, cristianos han dado su vida, y normalmente han dado su vida porque el mensaje del evangelio ha sido predicado con fidelidad. Y una iglesia que se levante a predicar con fidelidad no será bien recibida por el mundo, pero sí será abrazada por aquellos que verdaderamente han conocido al Señor. Lo que tenemos delante de nosotros son hermanos fieles, hermanos que han hecho un compromiso con Dios, un compromiso de dar su vida por Cristo, un compromiso de poner la verdad del evangelio por encima de su propia integridad. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Lo primero que nos encontramos hoy en el versículo 1 de Hechos 8 es que la persecución va a conducir a la expansión. En Hechos 8, versículo 1 leemos: y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que el problema no se quedó con la muerte de Esteban, porque ahora aparece otro problema. ¿Es Esteban el único que cree eso? ¿Es Esteban el único vecino que antes era a lo mejor judío profesante y ahora está diciendo que Jesús es el Mesías? ¿Es Esteban el único que está enseñando a los vecinos que Jesús es el Señor? No, tenemos un problema. Hemos matado a Esteban, pero no es el único. Hay otros que creen como él. Hay otros que predican su mensaje. Hay otros que enseñan las mismas verdades. Así que no podemos detener solo con un asesinato a todo un pueblo. ¿Qué debemos empezar a hacer? Hay que perseguirlos en general. Y se desata una persecución contra toda la iglesia, contra todos los creyentes en Jerusalén, hasta el punto que dice Lucas que todos son esparcidos. Y son esparcidos a las zonas de Judea, son esparcidos a las zonas de Samaria, y solamente dice, excepto, ¿quién se queda en Jerusalén a pesar de la persecución? Excepto los apóstoles. Pero hermanos amados, lo que a mí me alegra es que Jesús nunca dejó a su iglesia sin advertencia. Si algo tenían claro sus discípulos es que eso iba a pasar. Porque cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, anunciaba lo que vendría por causa de él. La persecución de la iglesia era una persecución ya anunciada por el Señor de la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, dice así: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. Perseguidos. ¿Qué están sufriendo? Una gran persecución. ¿Qué dijo Jesús que eran si eran perseguidos? Bienaventurados, significa muy dichosos, muy dichosos. Pero Jesús hace hincapié en una cosa: perseguidos por causa de la justicia. No es perseguidos por mi mal carácter, perseguido porque tengo un mal temperamento, perseguido porque me meto en problemas con los hermanos de la iglesia, o perseguido porque me meto en pleitos con el vecino porque tengo goteras y le contesto. No, perseguidos por causa de Cristo, por causa de la justicia, por causa del evangelio, por causa de la verdad. Dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo Jesús, bienaventurados seréis cuando os insulten y cuando os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Y ahora vuelve a hacer hincapié, por causa de mí. No puede ser que a lo mejor tengamos, como digo, mal temperamento, seamos soberbios, arrogantes, orgullosos, mentirosos, la gente esté hablando de todo eso y digamos, me persiguen, están hablando mal de mí, se está cumpliendo la promesa. No, es hablar mal de ti, uno, falsamente. Si lo que dicen malo es verdad, hay un problema. Que hablen mal de ti falsamente y por causa de Jesús, no de tus cosas personales, no de tu carácter, no de tu temperamento. Pero bienaventurados cuando os insulten, cuando os persigan, cuando digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿A quién más persiguieron? ¿Qué hacían los profetas? No son como los de ahora, no decían, varón, el Señor te dice que vas a tener una cadena hotelera y vas a ser el rey de los negocios en República Dominicana. No son así. Hoy todo es un gran ministerio, sobre ti está la unción de Elías, veo en ti a Abraham, veo en ti al Moisés de tu generación, veo en ti la unción de Pablo, veo en ti... Hoy todo es gran ministerio, naciones, unciones, poder. Los profetas del Antiguo Testamento casi siempre empezaban, ¡ay de vosotros que habéis dejado al Señor! Y empezaban a sacar a la luz toda la pudredumbre que se mantenía bajo la alfombra. Como habéis escondido eso ante los ojos de los hombres, pero no lo habéis escondido ante los ojos de Dios. Por eso recuerdan cuando van a ungir al rey David, cuando van a ungir a David como rey, ¿dónde van a buscar al profeta? No lo esperan cómodamente y tranquilos en casa. Salen corriendo a la entrada de la ciudad. Y la primera pregunta es, ¿a qué vienes? ¿A qué? Nadie te invitó. No hay congreso profético. ¿Qué vienes a hacer? Y ellos ya tenían que avisar, tranquilos, tranquilos, no vengo con nada malo. ¿Por qué salen a la puerta? ¿Por qué con esa pregunta? Porque tenían temor. Porque cuando el profeta hablaba, era Dios. Y cuando el profeta traía mensaje de juicio, Dios traía juicio. Entonces, venir viendo a un profeta de lejos llegar, era como, nos han pillado. Ya está. Ahora toca pagar las consecuencias. Por decir la verdad, eran perseguidos. Porque ¿qué decían los falsos profetas? Paz, paz. Pero dice que no había paz. Ellos suavizaban la conciencia de gente cautiva, haciéndoles pensar que estaban bien con Dios cuando no lo estaban. Pero el verdadero profeta confrontaba, llamaba al arrepentimiento, le decía a la gente que debía volverse al Señor o juicio vendría. Hermano, la misma línea que puedes ver en Juan Bautista. Arrepentíos, raza de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? La misma línea que podéis ver en el Señor Jesús. Arrepentíos y convertíos.
La misma línea que puedes ver en el apóstol Pedro, predicando ese mensaje también a judíos que lo llevó a la prisión junto al apóstol Juan. Así que desde los apóstoles, desde los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles en el Nuevo Testamento, a Juan el Bautista, al Señor Jesús, predicar la verdad y confrontar el pecado ha traído persecución. ¿Por qué vamos a pensar que nuestro tiempo sería diferente si hacemos lo mismo? Claro, si no hacemos eso, no habrá persecución. Pero si llevamos el mensaje fiel a la Escritura y llamamos al pecador al arrepentimiento, no todos los pecadores serán salvos, muchos odiarán el mensaje. En Mateo capítulo 10 y el versículo 22, el Señor Jesús dijo también esto: y seréis odiados. ¿Cómo? Odiados. ¿Qué seremos, hermanos? Odiados. No dice seréis queridos. No dice caeréis bien, dice seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Seréis odiados. ¿Y por qué otra vez Jesús dice lo mismo? Por causa de mi nombre. ¿Y qué hay que hacer? Antes ha dicho, sois dichosos si sois perseguidos, regocijaos porque el cielo es vuestro. Ahora dice, perseverad. De maneras separadas, el Señor Jesús está avisando a su pueblo, os van a odiar si sois fieles a mí. Os van a odiar si sois fieles a mí. Pero cuando llegue ese odio, alegraos, perseverad, porque significa que camináis hacia la gloria. Significa que vais por buen camino. El apóstol Pablo, en su segunda carta pastoral a Timoteo, le dice lo siguiente en el capítulo 3 y el versículo 12. Y en verdad, Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero aquí se suma otra palabra interesante. Todos los que quieren vivir, ¿cómo, iglesia? Piadosamente. Si tú no quieres vivir piadosamente, que si quieres te lo traduzco de otra manera, en santidad, nadie te va a perseguir. ¿Por qué? Porque puedes ir tranquilo a convivir y compartir con el mundo. No te afecta, no te molesta nada, no llamas a nada malo, no corriges ningún pecado, por lo tanto, no ven diferencia entre ti y ellos. No hay motivo para perseguirte. El motivo de la persecución llega cuando la luz viene y expone las tinieblas. Ahí empiezan las frasecitas como, es que tú te crees mejor que nosotros, es que tú vas de santurrón, es que tú... Claro, porque empieza a molestar. Porque si yo miro con mis compañeros de trabajo a la chica que pasa y uno de golpe no mira y me dice, eso no está mal, eso está mal, estás casado. Tú no puedes ir, ya empieza. No era malo cuando mirábamos todos, pero ahora aparece uno que nos dice que eso está mal. Ahora llega el del trabajo y te muestra un vídeo. Mira que no me gustan esas cosas, no creo que sean correctas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo hago lo incorrecto? ¿Que estás diciendo que yo hago algo mal? Ahí empiezan las tensiones. Ahí empiezan las tensiones. Cuando viene a lo mejor tu hermana o alguien te dice y empieza a hablar mal de su marido y quejándose y tal, y tú le dices, mira, no está bien, es tu marido, debes respetarlo. ¿Cómo? En este mundo nos desahogamos amiga con amiga y criticamos a nuestro esposo. ¿Cómo que está mal? Es que no está bien, tienes que honrarlo y tienes que respetar. Cuando empieza a salir a la luz que no son tan buenos como piensan, cuando empieza a salir a la luz que no tienen tanta moral como creen, es cuando empiezan a molestarse contigo. Ya no les caes tan bien, ya no te invitan tanto a tomar café, ya no quieren compartir tanto tiempo. Ahora, tú tienes que elegir si estás dispuesto a ser incomodado o prefieres ser el simpático, caer bien y decir hasta aquí, yo no me meto en pleitos, me llevo bien con todo el mundo. Pero cuando tú empieces a llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, y no solo eso, sino que vivas conforme a eso,
tarde o temprano, de alguna manera u otra, traerá persecución. Una niña hoy en la escuela, que mientras en el colegio todos hablan de chicos, de chicas, de sexo, de alcohol, de esto y de otro, y se aparta y dice que ella se quiere guardar para el matrimonio, va a ser objeto de burla. Tú debes saber, papá, que tienes que cuidar el corazón de tu hija, que si va a la escuela y está creciendo, se van a burlar de ella si ella desea ser íntegra. Y tú no puedes dejarla ir y pensar, ella resistirá. Tienes que animarla, tienes que ayudarla. Porque si no, si simplemente la dejas ir como ella ya sabe lo que está bien, puede desistir, ella puede caer, necesita aliento. Necesitan padres que le digan, hija, lo estás haciendo bien, hija, sigue así, hija, eso es lo correcto. Yo veo un montón de jóvenes desalentados que los padres dan por hecho que aguantarán. El mundo es cruel. Tú ya vives tu vida, tu rollo, pero ellos están en el recreo con 40 alrededor diciéndole todo lo contrario. En mucha presión. Los jóvenes necesitan apoyo, oración, refuerzo, ánimo, aliento. Papá, da fuerza a tu hijo para que siga siendo íntegro en este mundo. La persecución es algo prometido por el Señor. Y lo que el texto también nos enseña, y Jesús nos ha dicho, es que somos llamados a glorificar a Dios en medio de la persecución. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:16 dijo así, pero si alguno sufre como cristiano, has visto nuevamente un dato. No si sufre porque ha hecho algo malo y está pagando consecuencias. No si sufre porque le pilló la mujer con otra y ahora lo ha dejado. No si sufre porque le ha llegado una multa, ¿no?, de Hacienda porque no pagó algo. No, si sufre como cristiano, si sufre por Cristo. Dice, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Así que tenemos una iglesia que está sufriendo, hermanos. Una iglesia que está viviendo en carne propia lo que Jesús ha prometido. Os van a odiar y os van a perseguir. Y el texto ha dicho que todos se esparcieron. ¿Ven lo que decía el versículo 1? Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Pero hermanos, un detalle, todos aquí... Y esto tiene que significar algo para ustedes. Todos no significa el 100% de los creyentes. No significa que la totalidad absoluta de creyentes que había en Jerusalén se fue. Cuando dice y todos se esparcieron, cuando dice que todos salieron esparcidos, está hablando de una gran cantidad. Imagínate que de golpe se desata una persecución en Barcelona contra la iglesia evangélica. Imagínatelo. Y de repente decimos, todos los creyentes han tenido que salir corriendo de Barcelona para poder vivir su fe. No estaremos diciendo el 100% ni uno ha quedado, estamos diciendo que un montón se han ido. Que la persecución llegó y muchísimos se han ido. El todos aquí no significa cada uno absolutamente. Y en la Biblia, todos no significa siempre cada uno absolutamente. El texto lo que nos está diciendo con esa palabra todos es que un gran número de creyentes fueron dispersos por causa de la persecución. No es que se fueron 20, no es que se fueron 100. En aquel entonces, si recuerdas los sermones de Hechos, ya se han convertido miles de personas. Miles se convirtieron el día de Pentecostés, miles se convirtieron con el segundo sermón de Pedro. Hay miles de hermanos y muchísimos se han ido, pero no todos, no la totalidad. Pero el texto también nos ha enseñado algo cuando dice todos, excepto ¿quién? La actitud de los apóstoles, de alguna forma, nos habla mucho de, y sobre todo para nosotros, de la actitud que debe tener un buen líder. Cuando se calientan las cosas, el líder se queda. Cuando empieza a entrar agua en el barco, el líder se queda. Cuando la guerra se pone mal para nuestro lado, el líder se queda.
¿Quién va a animar a los hermanos? ¿Quién va a decirles sigamos? ¿Quién va a decirles sigamos teniendo fe? ¿Quién va a seguir enseñando la palabra? ¿Quién se va a quedar en medio de la persecución alentando a la gente a seguir confiando en Dios? Los apóstoles deciden quedarse en Jerusalén. Los apóstoles no salen corriendo por la persecución. Piensen que Pedro y Juan ya han estado ante un concilio. Pedro y Juan ya han pasado por la cárcel. Están también dispuestos a morir como Esteban. Y hermano amado, un buen líder en los peores momentos no sale corriendo. Un buen líder tiene que ser ejemplo de fe y tiene que ser ejemplo de firmeza. La cosa se desmorona y seguimos aquí, pero no estará tan mal. Lo vemos tranquilo, lo vemos seguro, no hay que asustarse. Ellos siguen ahí. Eso significa que la casa no se está cayendo. Eso significa que vamos a continuar. La actitud de los apóstoles no solo muestra que son el fundamento y que siguen enseñando, también muestra el carácter de alguien que en los momentos más duros tiene que ser el ejemplo de fe, el ejemplo de firmeza. Por eso muchas veces también la Biblia dice que deben mirar a los pastores y mirando a los pastores, imitar su fe. Mira, el pastor está sufriendo eso y continúa. Las actitudes que tomamos frente a momentos difíciles pueden ser un reflejo del evangelio que vivimos para otros. El cómo enfrentamos una enfermedad, en cómo enfrentamos un luto, el cómo enfrentamos una dificultad económica puede ser una muestra viva que le dice alrededor a la gente, Cristo vale más. Cristo sigue sustentándome. Cristo sigue siendo mi firme fundamento. Cuando digo que Cristo es todo, no es teoría, es práctica. Cuando digo que Dios consuela, no es teoría, es práctica. Cuando digo que Dios sostiene en la debilidad, no es teoría, es práctica. Y hermano, eso no lo digo solo como mi ejemplo, porque tú también has sido ejemplo en muchos momentos de tu vida. Hermano, prediquemos el evangelio, pero manifestemos el poder del evangelio con esa fe, con esa perseverancia, y que cuando vengan los problemas nos encuentren parados en la roca. Y digamos no solo que estamos en la roca, que se vea que estamos firmes en un lugar seguro. Los apóstoles hicieron eso con su actitud, llenaron de ánimo a la iglesia, llenaron de aliento a la iglesia. Pero hay algo mejor todavía que eso. El versículo 1 nos enseña que Dios siempre cumple lo que quiere hacer. ¿Recuerdan lo que leímos no en Hechos 8:1, sino en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y dónde más? En Judea. ¿Y dónde más? En Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermano, ¿sabes qué pasa? Que la iglesia estaba creciendo, pero solo en un sitio. La iglesia solo estaba creciendo en Jerusalén. Estos están muy cómodos, están viendo la iglesia crecer, cantan alabanzas, comen con alegría y sencillez de corazón, están felices disfrutando y diciendo gloria a Dios, no para de convertirse gente, ya son como 10.000 personas, pero se han olvidado de algo, que yo he dicho que hay que salir, que yo he dicho que hay que ir ¿a dónde? A Judea. ¿Y hay que ir a dónde? A Samaria. ¿Y hay que ir a dónde? A los confines de la tierra. Y parece que no están yendo por su propia voluntad. Y cuando no van por su propia voluntad, como Jonás no fue a Nínive, yo los llevo. Así como Jonás no quería ir a Nínive y yo lo llevé, si la iglesia no quiere salir de Jerusalén, yo la puedo sacar. Y casualmente, que yo no creo que sea casualmente, cuando el texto dice que llega la persecución, salen corriendo y los hermanos se esparcen ¿dónde? Hacia Judea y Samaria. Hermano, Dios controla la historia. Señor, ¿por qué nos persiguen? ¿Para dónde vais a correr? Nos tenemos que ir a Judea. No me digas, ¿a Judea? Señor, nos están persiguiendo. ¿Y vosotros para dónde vais? Tenemos que irnos a Samaria. No me digas.
Y me imagino a Dios mirando arriba y pensando, ahí debían estar hace tiempo. Debían estar en Judea predicando. Y debían estar en Samaria predicando. Y espero que aprendan la lección, porque tienen que llegar a los confines de la tierra. Que si no los saco. Hermano amado, la iglesia va a llegar donde Dios ha dicho que va a llegar. Y si la iglesia no va tomando los pasos por iniciativa propia, el Señor tomará los pasos, pero la iglesia acabará haciendo lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y Dios dijo que su pueblo debía ser testigo en Jerusalén, muy bien, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y tras esta persecución, el pueblo está ya en Jerusalén y acaba de llegar a Judea y acaba de llegar a Samaria. Dios es soberano. Dios es soberano. El versículo 2 de Hechos 8 nos dice ahora que unos hombres sepultaron a Esteban. Dice, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Hermanos, el hecho de llorar a gran voz por él, miren, tenemos una idea de pensar que cuando perdemos a un hermano en la fe, tenemos que estar gozosos. Y es verdad, tenemos que estar gozosos porque sabemos que va a la gloria. Sabemos que está con el Señor. Pero, hermano, no apartes de ti el hecho que eres un ser humano. Pastor, sé que mi esposo está con el Señor. Ok, pero tienes derecho a llorar. Se ha ido tu esposo y tú estás aquí. Vas a comer sola, cenar sola, desayunar sola. El resto seguimos con compañía en casa. Tú vas a llegar y el armario está ahí. La cama se ha hecho grande. Tienes derecho a llorar. Ah, puedo. Sí, esto de que tengo... No, hay gozo porque está con Cristo. Amén. Pero tu parte humana tiene derecho a un proceso de luto. Sí que si se alarga demasiado vamos a tener que tratarlo, hay que gestionar bien las emociones. Pero hermano, hay momentos donde llorar es comprensible y acabamos de ver, y esto no es simplemente que le dio un infarto, acabamos de ver un hombre siendo apedreado hasta la muerte. Y esto no es tan bonito como aparece en algunas fotos de Google, con un poquito de sangre en la frente. Apedrearte hasta la muerte es posiblemente que le hayan partido el cráneo, que le hayan roto la cara, que se esté desfigurando su rostro, que se haya roto más de un hueso. Eso tiene que impresionar. Eso tiene que... A mí me haría llorar también. Yo estoy viendo a mi hermano siendo apedreado y yo impotente, sin poder... Yo lloro. Hermano, no prives tus lágrimas cuando es momento de llorar. No te hace menos creyente, no te hace débil. No significa que no tienes el gozo del Señor. Significa que hay un tiempo para todo en esta vida bajo el sol. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Así que sepultan a Esteban y lloran en ese momento de luto por él. ¿Y quién vuelve a aparecer? Lo triste de Hechos es que ya conocemos a Pablo. Ahora lo vemos tan malote y no, dices, bueno, pero yo sé cómo acaba. Yo sé que este va a ser grande para nosotros. Pero el problema, imagínate, ellos no lo saben. Ellos no ven, Pablo, tú vas a ser nuestro hermano. Ellos ven a un hombre lleno de odio, con los ojos ensangrentados de rabia y persiguiendo ferozmente a la iglesia. Eso es lo que ellos ven, hermanos. Mira cómo lo dice el versículo 3. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Hermano, Pablo hacía estragos. Se volvió el enemigo número 1. Era como yo no los juzgo, vosotros los juzgáis, pero yo haré todo para traerlos aquí. Yo los pondré delante de vosotros. Voy a dedicar mi vida. Es como un hombre diciendo, voy a dedicar mi vida a acabar con esos cristianos. Voy a acabar con esa secta. Voy a ir casa en casa persiguiendo, investigando, denunciando y trayéndolos. Quiero más piedras, quiero más sangre, quiero más muertos. Eso es lo que está describiendo Lucas. Ese era el corazón de Pablo.
Pablo se fijó en una cosa. Pablo hizo de la cacería de cristianos su fijación. Pablo vivió para perseguir a los creyentes lleno de odio e hizo estragos. En Gálatas 1:13, él mismo habla de lo que hizo. Y en Gálatas 1:13, mira cómo lo dice. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, y mira cómo dice, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios. Y lo hacía con una finalidad, y trataba de destruirla. ¿Era todo el mundo simpatizante del cristianismo? No. Los judíos estaban contra el cristianismo, muchos. Pero Pablo hace un añadido. Mi persecución era desmedida. Es decir, había gente que lo aborrecía, había gente que lo odiaba, pero mi corazón tenía una fijación completa y quería solo una cosa. Y mira que ha dicho, mi fin era destruir esa iglesia. Destruir ese pueblo, acabar con esas personas, erradicar de la faz de la tierra a los cristianos. Y hoy, cuando acabe este sermón, no salgas corriendo, porque cuando acabe este sermón, hoy tú y yo oraremos unos minutos por unos que están siendo erradicados, porque tú y yo estamos cómodos aquí. Pero si tú buscas en internet, vas a ver qué están haciendo con nigerianos que son cristianos. Vas a ver qué hacen con sirios que son cristianos. Vas a ver iglesias quemadas, pero no con gente fuera, dentro. Atados la puerta, sin poder salir. Y niños, mujeres y hombres gritando. Vas a ver gente en países como Nigeria, ya sin iglesia, bajo la lluvia cantando al Señor, que queda muy bonito como vídeo de YouTube de los hermanos en Nigeria cantan bajo la lluvia porque no tienen iglesia. Para nosotros es muy bonito, nos lo pasamos y lo viralizamos y está muy bien que se dé a conocer. Mira cuánta fe, mira cuánto amor. Pero no están contentos ahí, ¿eh? No están disfrutando los mejores momentos de su vida. Les encantaría estar aquí. Hermano, no desperdicies hoy el regalo de congregar que puede ser que no tengas siempre. No sea que llegue un día en que nos tengamos que llamar y decir, hermano, echo de menos cuando nos veíamos el domingo ahí todos. Echo de menos cuando cantábamos. Lo dejé de lado por tantas tonterías a veces y buscaba tanta cosa y ellos ahí están. Hermano, aprovecha cada día porque, te lo digo, en el Señor no sabemos cuánto dura. No sabemos cuánto va a durar la iglesia fiel cómodamente congregando en Occidente. No lo sabemos. No sabemos cuándo nos va a tocar tener que buscar estrategias para mantenernos en comunión, hablarnos, saber que todos están bien, que siguen unos por allí, otros por allá, otro grupo en el sótano de la casa de fulano. No sabemos cuándo va a llegar eso. Por eso el momento de ahora no es solo de estar cómodos y cantar. Creo que el momento que vive la iglesia ahora es el momento de equiparse, el momento de armarse. Es el momento de decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar las tonterías a un lado, vamos a empezar a fortalecernos, porque cuando venga el día malo, que el día malo va a venir, debemos estar firmes. Porque nos va a tocar ayudar a los que no están. Nos va a tocar levantar a unos. Vamos a tener que estar firmes. Vamos a tener que estar firmes. Hombres como Pablo existen, ¿sabías? Hombres como Saulo, perseguidor aférrimo de la iglesia, existe. Busca en internet si quieres un grupo llamado Boko Haram y vas a ver que es una multiplicación de Saulos haciendo estragos. Mientras Occidente sigue diciendo, eso pasa porque no conocéis el Islam. El Islam es una religión de paz realmente. Te animaría a leer el Corán, si crees eso. A leer el Corán entero, si crees eso. Y ver la paz que hay a lo largo de todo el Corán. Tanto para mujeres como para los incrédulos.
A nosotros nuestro Jesús no nos dice mátalos, nos dice muere tú. A nosotros el Señor Jesús no nos dice quítale la vida, nos dice da la tuya. A nosotros el Señor Jesús no nos dice golpea, dice pon la otra mejilla. A nosotros no nos dice persigue, nos dice persevera en la persecución. Ahora te animo a leer, si quieres y te apetece, el Corán, para ver si son las mismas enseñanzas, para ver si ves esa paz, para ver si la encuentras. Pero el versículo 4 nos da una lección a nosotros también. Hechos 8, versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Habían sido esparcidos. ¿Sabes qué significa, amado hermano? No es que se fueron de misiones, de me apetece ser misionero, pagadme una mensualidad y me voy a Judea y me voy a Samaria. No, habían dejado casa, habían dejado trabajo, habían salido corriendo, habían dejado familia. Y en medio de todo lo que han dejado, en medio de todo lo que están sufriendo, ¿sabes qué hacen en el camino? Predican la palabra. Necesitamos una iglesia que ya sea riendo o llorando, ya sea sufriendo o en días buenos, entienda que si dicen ser iglesia, tienen que hacer solo una cosa. Donde estén, seguir predicando la palabra. Hacemos tantas otras cosas, dedicamos tiempo a tantas otras cosas y estos hermanos han perdido hogares, trabajo, han perdido amigos, familia, salen corriendo, se tienen que ir de sus lugares de residencia, sufriendo, perseguidos, pero en el camino no olvidan que siguen teniendo una misión y siguen predicando. No tenemos ya tiempo para las cosas de Dios. Algunos llegan a pensar que venir al culto ya es como hacer lo que hay que hacer. Es, oye, ya voy al culto, yo ya he cumplido. Hermano, el culto no es la misión. El culto es la celebración. ¿Tú no quieres venir? No, esto es un acto de fiesta. Aquí nos estamos gozando. Aquí estamos celebrando que somos salvos. Y aquí, además de celebración, el culto es un lugar de equipación, es un lugar de entrenamiento. Aquí nos están preparando, nos están desafiando, nos están instruyendo. Y además, claro que hay proclamación desde el púlpito por si hay invitados que también sean salvos. Pero tú no puedes creer que por ir al culto ya estás cumpliendo con lo que Jesús te llamó. Aquí el ejército de Jesucristo canta, aquí el ejército de Jesucristo escucha, aquí el ejército de Jesucristo se prepara, aquí el ejército de Jesucristo se arma, se equipa y vamos para el trabajo, para la escuela, para la universidad, para el vecindario, para nuestro pueblo, a hacer la misión. La misión no está aquí. La misión está afuera. Y hermano, necesitamos una iglesia que vuelva a hacer de la misión una prioridad. Estos hermanos están corriendo, huyendo, perseguidos, pero recuerdan que Jesús nos dejó una misión. Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto me enseña algo también. Están corriendo, pero Cristo con ellos. Están huyendo, pero Cristo con ellos. Están siendo perseguidos, pero ¿sabes qué tiene que estar resonando en sus oídos? Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros, como estaba con Esteban mientras lo apedreaban y se abrió el cielo y vio a Cristo a la diestra del Padre. Hermano, no seamos cobardes. Prediquemos el evangelio. Nos rechazan, amén. Nos insultan, amén. Nos contestan feo, amén. Cristo está con nosotros.
Cristo está con una iglesia valiente. Cristo está con una iglesia misionera. Cristo está con una iglesia que sale. Oro, de verdad, doy gracias por los hermanos que hacen parte del grupo de Pasión por las Almas, que dedican 2, 3 días a la semana a salir a predicar, que los domingos por la tarde salen a predicar. Oro, de verdad, me lleno de alegría. Y a veces estoy en mi sofá, y cojo el teléfono y veo Instagram y veo que han hecho un story y los veo orando y preparándose para salir. Y digo, oh Señor, yo aquí en mi sofá. Yo aquí en mi sofá. Yo a veces me consuelo diciendo, bueno, pero yo ya prediqué también, ¿no? Pero también es fácil porque yo predico a gente que viene a oírme. Al final uno se quiere engañar, ¿no? Un poco como, no, tú has hecho tu parte, ellos hacen la suya. Al final es todo para, estás bien. Pero no, yo. Y me digo a veces, venga, una tarde vente con ellos, una tarde sal con ellos. Tengo que aprender de ellos. Serio, tengo que aprender de ellos. Soy muy malo para hacer como ellos lo hacen. Aquí es fácil para mí. Yo me preparo, estudio y mira cómo me miran. Quieren aprender, toman nota. Yo no me imagino en el Arco del Triunfo. A ver, saquen libreta que voy a evangelizar. No me imagino a los turistas. A ver, cuéntame. Soy pecador. Muy bien. Romanos 3:23. Estoy destituido de la gloria de Dios. No me lo imagino así. Y a veces me pregunto, Señor, no me estaré acomodando, no estaré olvidando, no estaré solo dando de comer a los que ya tienen comida y tengo tanta gente alrededor que no sabe ni lo que es el manjar. Y tú, hermano, ¿por qué no separas un día para irte con los de Pasión por las Almas? A lo mejor te cuesta hacerlo solo y dices, oye, pero con ellos me animo, aprendo, nos apoyamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no participas? Algún día, una tarde, te sumas. Aprovecho para recordarles que tenemos en noviembre, mitades de noviembre, reserven ese día una conferencia sobre evangelismo. Será un sábado por la mañana intensivo. 4 mensajes de 9 a 2 de la tarde en el que estaremos siendo instruidos y enseñados cómo compartir el evangelio bíblicamente. ¿Vienen los hermanos? ¿Otra vez lo hemos conseguido gratuitamente? Soy buen negociante, hermano. Soy buen negociante. Vienen gratuitamente en una conferencia totalmente gratuita, abierta a todo el mundo, y vienen con un fin: animarnos y enseñarnos a presentar el evangelio de una manera bíblica. Reserven ese día como puedan. Ojalá estén todos los que están aquí hoy ese día, aunque tengan que pedir permiso en sus trabajos, porque todos tenemos que aprender. Todos tenemos vecinos, compañeros de trabajo, familiares, compañeros de escuela, de universidad. Y nosotros no vamos a ir a Judea, a Samaria, no vamos a ir a lo mejor a otro país, pero vamos a la calle. Spurgeon dijo una vez una frase que a mí me choca. Dijo, todo cristiano, cuando pone un pie en la calle, o es un misionero o es un impostor. Y realmente es así. A veces pensamos, pastor, creo que tengo un llamado a las misiones. ¿Así? ¿A dónde? No, yo me veo por California. Digo, te ha llamado el Señor a California. No hay iglesias en California. Sí, pero hace falta una buena. Digo, sí, claro. ¿Y cómo vas? No, pero es como para ver la iglesia, cómo me sustenta. Digo, en California. Bajo el sol. ¿No quieres Miami? No me dice el Congo. No me dice una pequeñita isla en Filipinas. Es California. Y atalonario hecho. Eso para muchos son misiones. Pero salen de su casa cada día, circulan entre miles de personas y se quieren ir a las misiones al extranjero y no son capaces de hacer misiones en la calle de enfrente. Hermano, nadie debería ni plantearse hacer misiones si no ha evangelizado todavía el barrio entero. Porque dudo que Dios te llame a las almas cuando las ves cada día y esas no son. No, es que a mí me ha llamado a los chinitos. A mí, los catalanes no son mi misión. No, nuestra misión es toda criatura. Toda criatura. A nosotros no nos importa etnia. No nos importa tono de piel. No nos importa si habla español, si habla chino, inglés, portugués o guaraní. A nosotros no nos importa si son ricos o pobres, si son barrenderos o jueces,
No nos importa si somos simpáticos o amables, borrachos, drogadictos o de la jet set de la sociedad. Es criatura, hay que hablar la palabra de Dios. Porque todos son igual de indignos de la salvación, como lo éramos nosotros. Pero todos pueden ser igualmente alcanzados por la gracia que nos alcanzó a nosotros. Así que ellos salen corriendo, huyendo, perseguidos, pero predicando la palabra. Y aparece un hombre que va a llenar nuestro sermón de la semana que viene. Y ya tengo ganas de que llegue el domingo que viene. Si quieren, hoy alargo y hacemos lo que sigue, pero... Porque aparece Felipe, y Felipe la semana que viene nos va a dar otra clase magistral. En los versículos 5 al 7, vemos a Felipe siendo usado por Dios. Dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Cuando yo veo a Felipe predicando en Samaria, hay una cosa que recuerdo. Samaria no es la primera vez que escucha el evangelio. Automáticamente me vino una escena a la cabeza. Porque a veces pienso, ahora la iglesia, los hermanos están predicando en muchos sitios, pero digo yo, oye, Samaria ya ha escuchado sobre Jesús. ¿Recuerdan Juan capítulo 4? El versículo 39 al 42 dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Así que los samaritanos no es una tierra completamente vacía de evangelio, porque en Samaria había habido una mujer compartiendo el evangelio, que recordemos, no es pastora. No es la líder de la iglesia samaritana de los últimos días. Era una mujer que había sido alcanzada por el evangelio, que había experimentado ya no beber de un pozo donde volvería a tener sed, sino una mujer que había podido beber directamente de la fuente de agua viva por la gracia, además de haber sido evangelizada por el mejor evangelista que ha habido en esta historia. Y ojalá un día yo aprenda a evangelizar como él. Por el Señor Jesús. El Señor Jesús habló al corazón de esa mujer. ¿Y saben qué? Esa mujer, en cuanto es alcanzada por el evangelio, ¿qué hace? Sale a hablar a otros. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta la naturaleza de la iglesia? Es pecador alcanzado, pecador salvado, pecador que anuncia. No hay más. Hermano, debe seguir así. Y si nosotros hemos sido pecadores alcanzados y pecadores salvados, ¿ahora qué te toca a ti y qué me toca a mí? Lo mismo que la samaritana. Debemos ser pecadores que anuncian. No hace falta ser pastor, no hace falta tener un título, no hace falta tener un cargo. Tenemos boca. Y había gente que evangelizaba de una manera muy sencilla. Yo recuerdo un hombre en los evangelios que dijo: yo no sé nada, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Ese hombre, digo, tienes que venir a la conferencia para prepararte un poco mejor lo de predicar. Pero era suficiente para que alguien llegara y dice: ¿y por qué ves? ¿Quién ha sido? Ah, vale, ¿que quién ha sido? Él. Mira, yo no lo sé, yo solo sé que estaba muerto y ahora vivo. ¿Quién fue? Él tiene vida. Él. Yo no lo sé, yo solo sé que estaba seco, bebía de agua que siempre me dejaba seco y ahora me siento lleno, saciado. Ahora no tengo ningún vacío que hay que llenar. Ahora estoy pleno. Dame de beber. Él es la fuente. ¿Quién? Jesús. Yo no tengo, ¿sabes? ¿Sabes qué he aprendido? Cuando yo voy a evangelizar, cuando yo voy a hablar del evangelio con un pecador, nunca se me para el pecador y me dice: una pregunta, ¿tú eres amilenial, dispensacionalista? Nunca me pregunta eso. Nunca. Y yo ni siquiera llego preguntando eso.
Yo solo pregunto una cosa, ¿tú conoces quién es Jesús? Porque Pablo tiene muy claro algo, el Evangelio se trata de Cristo y Cristo crucificado. Los debates entre nosotros los podemos tener, pero no perdamos de vista la misión. La misión es ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Y además Felipe hemos visto que era respaldado, ¿no? Dios lo ha usado en liberación de gente endemoniada y Dios lo ha usado en señales, en prodigios. Paralíticos se levantan, cojos andan en el poder de Dios. Recordemos que Felipe era uno de esos 7. No era, por eso aparece con nombre propio y ya sabemos quién es uno de los 7 que escogieron. ¿Recuerdan Hechos 6, versículos 5 y 6? Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y mira qué interesante que si te das cuenta, el primero que aparece en escena, después de Pedro y Juan predicando, el primero que sale predicando y siendo usado por Dios es Esteban, que Esteban es el primero de la lista de los 7. Y el segundo que aparece siendo usado con poder de Dios es el segundo de la lista, que es Felipe. Felipe, por lo tanto, entendemos que era un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de poder. Y nosotros vemos eso también en la vida de Esteban, lo habíamos visto. En Hechos 5:12 leímos cómo Dios usaba a los apóstoles, recuerdan, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y en Hechos 6:8 leímos lo mismo también por Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y ahora hemos visto exactamente lo mismo en Felipe. Y hay una cosa interesante. Dios capacita a su iglesia. Hermano, la misión es imposible para nosotros. Porque ir a predicar a alguien muerto es imposible. No podemos dar vida a alguien muerto, no podemos dar vista a alguien ciego y no podemos hacer que crea un incrédulo. La misión en sí, como tal, la misión es imposible. Si nosotros miramos la misión de la iglesia desde una perspectiva puramente humana, desiste ya, apaga y vámonos. Pero si tú estás aquí hoy es porque algo pasa. Porque significa que que más de 1000 años después, más de 2000 años después, tú estás aquí. Entonces la misión ha dado fruto. ¿Y por qué ha dado fruto si la misión es imposible? Por lo que Jesús dijo. Yo tengo todo poder y yo estoy con vosotros. La misión es imposible para nosotros, pero no es imposible para el que va delante de nosotros. La misión es imposible para nosotros, pero no es imposible para el Espíritu Santo. Yo no tengo que dar vista al ciego, Él dará. Yo no tengo que dar vida al muerto, Él dará. Yo no tengo que dar fe al incrédulo, Él dará. Yo no tengo que hacer que crean, Él lo hará. Yo solo tengo que hablar. Oh, hermano, a mí lo que más me preocupaba cuando trabajaba en la empresa eran los resultados. Vivía angustiado por los resultados. Porque los jefes que te decían, hay que hacer números, hay que vender tanto, hay que sacar cifras. Y mi angustia era, no llego a los resultados, no llego a los resultados, no llego a los resultados. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Juan Manuel, frena. Imagínate un pastor que tuviera que tener esta misión. Necesito de cada año 100 más en la iglesia, 100 más. Vivirías angustiado. Dices, voy a suavizar el mensaje, que no se vaya nadie. Voy a decir otras cosas para que venga más gente. Voy a hacer un par de juegos para... Pero no nos ha pedido eso. Es como que de alguna manera el Señor ha dicho, tú desentiéndete del resultado. Señor, ¿qué hago? Tú predica, tú evangeliza, tú habla. El resultado para mí. Para mí. ¿Sabes por qué, Juan Manuel? Porque si tú consigues el resultado, ¿quién se lleva la gloria? Te la llevas tú. Si eres tú por tu mensaje, ¿quién se lleva la gloria? Tú. Si eres tú por tu capacidad, ¿quién se lleva la gloria? Tú. Pero cuando tú veas que tú no tienes capacidad, cuando tú veas que no es por tu mensaje, cuando tú veas que tú no puedes dar vida, cuando tú veas que tú no puedes hacer ver al ciego y pase, solo yo me llevo la gloria.
Una iglesia que reconoce que no puede es una iglesia que glorificará a Dios, porque todo lo que pase habrá sido Él. Habrá sido Él. Hermano, tienes todo para salir a evangelizar, porque Dios no te pide que le traigas resultados. Dios solo quiere que seas fiel. Solo no cambies el mensaje, solo no distorsiones el evangelio. Di la verdad, predica fielmente y yo ya te voy a condecorar. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, mira, hablé a 50,000 y creyó medio. Uno creyó. Juan Manuel, ¿qué pasa? Yo te dije habla, no te dije que tenían que creer los 50,000. Si ha creído uno, es porque yo lo he hecho. Yo le abrí los ojos, yo le di fe, yo toqué su corazón. Tú sigue hablando, 50,000 más, no pasa nada. Ah, pero no sirve porque no se convierte nadie, no sirve porque es un fracaso evangelizando. ¿Por qué un fracaso? ¿Quién mide el éxito? Bueno, es que yo cuando veo campañas veo que la gente dice, hoy 50,000 dijeron sí a Jesús, hoy 20,000 y yo predico y no digo ni dos. Y tú mides el éxito. Un reconocido evangelista norteamericano de años atrás dijo, si solo un 5% de los que vi levantar la mano en una de mis campañas siguiesen la iglesia, estaría feliz. ¿Sabes qué quería decir? Conseguir que gente un día pase delante y haga una oración es muy fácil. Pero el que permanece, sostiene y salva y preserva es el Señor. Nuestra meta no es que 100,000 levanten las manos. Nuestra meta es que los que Dios quiere sigan un día tras otro. Pastor, ¿y cómo sabemos que han creído? Seguirán la semana que viene aquí. Y la otra, y la otra, y la otra. Y darán fruto y crecerán en santidad. Y sabremos que han conocido a Cristo. Y mira cómo termina nuestro texto, ya llegando al final. De la persecución al regocijo. Hechos capítulo 8, versículo 8 dice, y había gran regocijo en aquella ciudad. Hermano, ¿cómo ha empezado nuestro texto? Y había gran persecución. ¿Y cómo acaba nuestro texto? Y había gran regocijo. Solo Dios hace eso. Solo Dios transforma una situación de persecución en fiesta. Te pregunto una cosa, ¿la persecución continuaba? ¿Sí o no? ¿Qué crees? ¿Sí? ¿Crees que la persecución va a llegar también a Samaria? ¿Crees que los hermanos siguen sufriendo? Te pregunto una cosa, si siguen perseguidos, si siguen sufriendo, si siguen afligidos, ¿por qué hay regocijo? Porque tu mayor alegría y la mía, hermano, no debe ser cómo estamos en esta tierra. Esta tierra te va a dar 1,000 motivos para que si tus alegrías dependen de esta tierra, no las tengas tanto. En esta tierra habrá despidos, hay gente que perderá casa, llegarán enfermedades, persecución. Pero tú y yo somos un pueblo diferente. ¿Sabes por qué el pueblo de ahí fuera sufre? Porque su alegría está ahí fuera. Y lo de ahí fuera es inestable, no es seguro. Tu alegría y la mía no es unida ni vinculada a cosas materiales. ¿Sabes por qué tú y yo nos seguimos alegrando? Porque el año que viene van a volver a haber bautismos. Porque ha llegado gente a esta iglesia mirando con la cara medio torcida, raros, que no creían y se han acercado a decir, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Quiero darme por completo a Jesús. Hay pruebas en el camino, hay tristezas, pero ¿sabes por qué nos seguimos alegrando? Oye, ¿cómo consiguen tener alegría en medio de las dificultades? Porque celebramos la salvación. Hay un motivo siempre mayor de gozo que de tristeza. Imagínate una cosa, te propongo una escena. Imagínate que hoy te dicen que te van a bajar el salario 200 euros. Bueno, no te hará mucha gracia, te pondrá un poco triste.
pero que una hora después te llama tu hija, que tú la quieres mucho, está felizmente casada, te llama desde su país y te dice, mamá, que tienes uno de tus sueños cumplidos, vas a ser abuela. Dime la verdad, ¿a que por un momento te vas a olvidar de los 200 euros menos? Porque la alegría supera con creces la tristeza. Hermano, yo no te digo que en esta vida no van a haber momentos y situaciones de tristeza, pero te digo que tú y yo, salvos, caminando hacia la gloria y con la eternidad garantizada, tenemos motivo mayor de alegría que no de tristeza. Y que si por un instante te estás poniendo cabizbajo, garantizaría que es porque no estás recordando lo suficiente el motivo de alegría, porque no estás recordando tu salvación y porque no estás mirando tanto a Cristo. Cuando hay fe en Jesús, cuando hay salvación, la alegría llega a cualquier lugar como Samaria. Primera de Pedro 1, versículo 8 y 9 dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿Qué hay como resultado de haber creído? Regocijo y gozo inefable. Si no estás disfrutando tanto, ni con tanto gozo, es porque se te ha olvidado la salvación que tienes en Cristo. Y concluyo con un versículo en honor a Esteban, en honor a todos los que han muerto por la fe. Un versículo para recordarles que su muerte no ha sido en vano. Y un versículo para recordarles que por la muerte de muchos de ellos estamos hoy aquí. Juan 12, 24 dice así, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo, pero que si muere, produce mucho fruto. Fue por la muerte de uno, Cristo, que ven todo este fruto. Y fue por la muerte de hermanos que la iglesia ha corrido a los confines de la tierra. Fue por la muerte de hermanos que la iglesia ha llegado a todo tipo de lugares. Así que no olvidemos que nosotros pertenecemos a una iglesia cuyo cabeza es Cristo y que nos redimió con sangre y cuyos hermanos que predican fielmente todavía siguen dando su sangre. A los que están aquí hoy y no conocen a Jesús, solo tengo una cosa que decirles. No me importa si te enfadas conmigo, pero si sigues con tu vida de espaldas a Jesús, caminas hacia el infierno. Y te guste o no, arderás eternamente allí. No porque Dios fue malo, sino porque fue justo. Y tú, un pecador que no decidiste arrepentirte y correr a Cristo para salvación. A ti te digo hoy, corre a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo para ser salvo y encontrar este gozo inefable que solo Él puede dar. Pero también, iglesia, a ustedes y a mí me desafío. Iglesia, Cristo dio su sangre. Esteban dio su sangre. Otros han dado su sangre y la siguen dando por el evangelio. Por favor, iglesia, que no nos distraigamos con las cosas pasajeras de este mundo. Que no peleemos por cosas innecesarias. Que no luchemos batallas que no tenemos que luchar. Y que no nos olvidemos de nuestra misión. Predicar el evangelio. Yo no sé si tú estás evangelizando, iglesia, pero yo quiero que lo hagas. Yo quiero que este año sea un año en el que el Señor te levante a compartir el evangelio. Que quite de nosotros toda vergüenza, toda timidez, todo miedo, toda cobardía. Y ¿por qué no? Lo que más vergüenza nos da, todo comodismo. Y que nos haga evangelistas a todos. No hay que tener un título de evangelista. Todo cristiano debe ser evangelista. Todo cristiano debe ser misionero. No todos iremos a las naciones. No todos cruzaremos un océano.
pero todos tenemos el mensaje de salvación. La iglesia no necesita 4 evangelistas famosos. La iglesia necesita entender que todo cristiano es llamado a evangelizar. Que Dios nos levante, iglesia. Y quiero terminar juntos un par de minutos orando por aquellos que han dado su sangre por este mensaje. Que Dios también nos haga conmovernos con ese sacrificio y nos mueva a nosotros a decir, aprovechemos la libertad que tenemos y ellos no. Ellos predican y mueren por hacerlo. Y nosotros, ni aun sabiendo que no moriremos, a veces lo hacemos. Que Dios nos ayude, oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra que un día más ha sido expuesta y por este mensaje que nos desafía, que nos conmueve, que nos hace entender nuestro llamado como iglesia. Oh bendito Dios, que tu palabra siga llegando a corazones incrédulos para salvación por obra de tu Santo Espíritu y que tu iglesia se levante, Señor, que no pierda de vista el foco principal, la misión y la tarea principal de tu iglesia, ir y predicar, hacer discípulos de todas las naciones. Levanta una iglesia con corazón evangelista, levanta una iglesia con corazón misionero, que no se limite a 10 o 15 hermanos, que se conduzca al corazón de todo tu pueblo. Quizá no salimos por la tarde en grupo, pero que lo hagamos en el trabajo, en la escuela, en la universidad, allí donde podamos, que Cristo sea predicado, que Cristo sea anunciado. Es una iglesia valiente y también prepáranos para tiempos más difíciles. Prepáranos para tiempos más peligrosos. Y Señor, de la misma manera que la persecución llegó para sacar a tu pueblo, a Judea y Samaria, si tiene que llegar aquí para sacarnos del comodismo, bienvenida sea. Pero sabremos que todo coopera para bien de aquellos que te aman y han sido llamados conforme a tu propósito. Señor, obra en medio de tu iglesia. Respalda con poder a tu iglesia y usa a tu iglesia para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.